Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, porque hoy tenemos un tema sumamente interesante y cautivador. Prepárense para adentrarnos en la vida, el amor, los miedos, las alegrías, en todo, de una de las parejas más queridas, admiradas y comentadas de la farándula turca, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Ya saben, los protagonistas de *Karasevda*, o como la conocemos en gran parte del mundo hispanohablante, *Amor Eterno*. Y sí, el título del vídeo lo dice todo. Hoy desvelaremos la revelación más íntima, el miedo más profundo que alberga Neslihan Atagul en su relación con Burak Özçivit. Y adivinen qué. No se lo pueden perder por nada del mundo. Prepárense para escuchar algo que quizás no esperaban, una confesión que nos permite contemplar a estos dos grandes actores desde una perspectiva más humana, con sus miedos, sus inseguridades y sus vulnerabilidades, como todos nosotros. Porque al final del día, debajo de la fama y el glamour, son dos personas que aman, que temen y que luchan por construir una vida juntos. Así que antes de que nos sumerjamos en el chisme, y para no perdernos absolutamente nada de este fascinante análisis, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, no olviden darle a ese botón de me gusta si les gusta el tema de hoy. Ayúdenme a crecer y a compartir estas historias. Empecemos. Un vistazo a la vida de ensueño, Neslihan y Burak, la pareja perfecta, o no tanto, Neslihan Atagul con su belleza hipnótica, cautivadora y su talento actoral indiscutible, ha conquistado corazones en todo el mundo. Su mirada, su expresividad y su capacidad para transmitir emociones la han convertido en una de las actrices más respetadas y queridas de Turquía y más allá. Y Burak Özçivit con su encanto natural, su carisma arrollador, su porte elegante y su profesionalismo, ni se diga. Es el prototipo de galán turco, un hombre que enamora a primera vista y que ha demostrado su valía en la actuación y en el modelaje. Son, sin duda, una pareja de ensueño, ¿verdad? De esas que vemos en las revistas, en la televisión, en las redes sociales, que nos hacen suspirar y creer en el amor. Pero, ¿qué pasa detrás de las cámaras? ¿Qué secretos guardan? ¿Qué temores acechan en la vida de estos famosos? Pues bien, la verdad es que aunque los veamos perfectos en las alfombras rojas, derrochando elegancia y sofisticación, y en sus redes sociales, compartiendo momentos felices y románticos, también son personas con miedos, con inseguridades, con anhelos, y es precisamente una de esas inseguridades, un miedo muy profundo, lo que Neslihan ha compartido con sus fans, abriendo su corazón y mostrándose tal cual es, sin máscaras ni poses. Es un gesto valiente y sincero que nos permite conectar con ella a un nivel más personal y entender que, a pesar de la fama y el éxito, todos compartimos las mismas emociones y los mismos temores. Recordando el inicio de un amor de novela, *Karasevda* y el flechazo *. Para comprender mejor el contexto de este miedo, es fundamental recordar cómo se conocieron Neslihan y Burak. La historia de amor de esta pareja es digna de una novela turca, de esas que nos enganchan desde el primer capítulo y nos hacen suspirar con cada escena romántica. Se conocieron en 2013 durante el rodaje de la exitosa serie *Karasevda*, donde interpretaron a una pareja que vivía un amor apasionado, intenso y lleno de obstáculos. La química entre ellos era palpable, evidente y traspasaba la pantalla. En cada mirada, en cada abrazo, en cada escena, se podía sentir la conexión, la atracción y la admiración mutua. Y aunque al principio solo eran amigos y compañeros de trabajo, la chispa del amor, inevitablemente, se encendió. Y vaya que se encendió. Fue amor a primera vista, un flechazo que traspasó la ficción y se hizo realidad en sus vidas. Se enamoraron perdidamente y ese amor creció y se fortaleció con el tiempo, superando cualquier barrera y demostrando que el amor verdadero es capaz de vencer cualquier adversidad. El amor que nació en *Karasevda* se materializó en un cuento de hadas de la vida real. Se casaron en 2016 en una ceremonia de ensueño, una boda espectacular que nos hizo creer, una vez más, en los cuentos de hadas, en el amor romántico y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. La boda fue un evento mediático que paralizó a Turquía y a muchos países del mundo, y las imágenes de Neslihan y Burak radiantes de felicidad dieron la vuelta al mundo. La consolidación de un amor, familia, estabilidad y admiración *.
Desde entonces han formado una familia y se han convertido en una de las parejas más estables, admiradas y queridas del mundo del espectáculo. Han demostrado que es posible mantener viva la llama del amor, construir una relación sólida y duradera y compaginar la vida personal con una exitosa carrera profesional. Han superado juntos los desafíos y han celebrado juntos los éxitos, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para muchas parejas. Pero, ¿qué es lo que tanto teme Neslihan? ¿Cuál es ese miedo profundo que acecha en su corazón? Pues la revelación es algo que en realidad muchos de nosotros podemos entender, algo con lo que podemos empatizar y sentirnos identificados. Su mayor miedo en su relación con Burak es perderlo. Así de simple y de profundo a la vez. *** El miedo a la pérdida, la confesión más humana de Neslihan ***. En diversas entrevistas y en sus declaraciones públicas, Neslihan ha expresado su temor a que su relación, tan fuerte y consolidada, pueda verse afectada por el paso del tiempo, por los cambios en la vida, por las presiones de la fama, o por cualquier otra circunstancia que pueda poner en peligro el amor y la felicidad que han construido juntos. No es un miedo irracional, ni egoísta, ni infundado, sino un miedo que surge del profundo amor que siente por Burak, de la gran valoración que hace de su relación y de su deseo de que ese amor perdure para siempre. Ella misma ha dicho que la idea de perder a la persona que ama, a su compañero de vida, a su confidente, a su mejor amigo, a su refugio, es algo que le causa mucha ansiedad. Es un miedo que la acompaña, que la hace reflexionar sobre la importancia de cuidar y valorar su relación, y que la impulsa a luchar por mantener viva la llama del amor. Y esto nos habla de la humanidad de Neslihan. Nos recuerda que detrás de la estrella de cine, hay una mujer que ama profundamente, que valora su relación, y que, como cualquiera de nosotros, tiene miedo a la pérdida, al sufrimiento, a la soledad, a la tristeza. Es un miedo que compartimos todos, el miedo a que lo bueno, lo valioso, lo que nos hace felices, se termine, a que se esfume, a que se rompa. ***, un miedo que no implica desconfianza, sino amor incondicional ***. Es importante destacar que este miedo no significa que Neslihan desconfíe de Burak. Al contrario, sus palabras, sus gestos y sus acciones demuestran lo mucho que confía en él, en su amor, en su compromiso y en su fidelidad. Es una mujer que admira, respeta y ama profundamente a su marido. Es una mujer que sabe que ha encontrado en Burak a su compañero de vida, a su alma gemela, a su gran amor. Simplemente es una manifestación de su gran afecto, de su profunda conexión emocional y de su deseo de que su relación dure para siempre, superando cualquier obstáculo y resistiendo el paso del tiempo. El miedo a perder a alguien que amamos no es un signo de debilidad, sino de fortaleza, de sensibilidad y de la capacidad de amar con intensidad. Es una señal de que valoramos la relación, de que nos importa la felicidad del otro y de que estamos dispuestos a hacer todo lo posible para mantener vivo el amor. ***, ¿cómo afronta Neslihan su mayor miedo? Comunicación, trabajo en equipo y amor incondicional ***. Ahora bien, ¿cómo afronta Neslihan este miedo? ¿Cómo lidia con la ansiedad que le produce la idea de perder a Burak? Pues al parecer con mucha comunicación, con mucho trabajo en equipo y con el apoyo incondicional de su marido. La comunicación es clave en cualquier relación, y parece ser un pilar fundamental en la de ellos. Hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sobre sus miedos, sobre sus anhelos, sobre sus preocupaciones, les permite fortalecer su vínculo, construir una base sólida y afrontar juntos cualquier desafío que se presente en el camino. Además, ambos han demostrado ser muy trabajadores en mantener viva la llama del amor. Han mantenido la chispa encendida a lo largo de los años, dedicándose tiempo de calidad, buscando experiencias nuevas juntos, compartiendo aficiones, viajes y momentos especiales y manteniéndose unidos frente a los obstáculos. Han viajado por el mundo, han disfrutado de sus hobbies en común, han cultivado sus amistades, han mostrado al mundo el amor que se tienen y han demostrado que el amor verdadero es posible. Y sobre todo, se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales, celebrando sus éxitos y brindándose apoyo en los momentos difíciles. ***, Burak, un compañero excepcional, apoyo, comprensión y amor incondicional ***. Burak, por su parte, ha demostrado ser un compañero excepcional. Siempre ha estado presente en la vida de Neslihan, apoyándola en sus proyectos, celebrando sus éxitos, consolándola en los momentos difíciles y ofreciéndole su amor incondicional. Su amor y comprensión son un refugio para Neslihan, y la ayudan a superar sus miedos, a enfrentar sus inseguridades y a sentirse segura y amada.
En muchas entrevistas, Burak ha resaltado la importancia de la honestidad, de la comunicación, del respeto y de la confianza en su relación. Ha elogiado la fortaleza, la sensibilidad, la inteligencia y la belleza de Neslihan, y ha destacado la importancia de mantener viva la llama del amor, de cultivar la relación y de construir un futuro juntos. Su amor es un pilar fundamental en la vida de Neslihan y juntos han demostrado que el amor verdadero es capaz de vencer cualquier obstáculo. ***, un miedo que nos enseña a valorar el amor y a cuidar las relaciones ***. Es importante recordar que el miedo de Neslihan no es algo negativo. Al contrario, es una señal de que valora profundamente su relación, de que ama a su marido con toda su alma y de que está dispuesta a hacer todo lo posible para que ese amor perdure. Es un recordatorio de que el amor requiere cuidado, atención, trabajo constante y dedicación. Nos enseña que debemos valorar a las personas que amamos, cuidar nuestras relaciones, expresar nuestros sentimientos y demostrar nuestro amor cada día. Este miedo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, de la empatía, del apoyo mutuo y del compromiso en cualquier relación. Nos muestra que el amor es un tesoro que debemos cuidar, proteger y cultivar para que florezca y perdure en el tiempo. ***, el miedo universal, una emoción que nos une ***. Y es que creo yo que todos en algún momento hemos sentido ese miedo. El miedo a perder a alguien que amamos, el miedo a que la vida nos separe de las personas que nos importan, el miedo a que la felicidad se desvanezca. Es un miedo humano, un miedo que nos hace más sensibles, más empáticos, más vulnerables y más agradecidos por lo que tenemos. Es una emoción que nos une, que nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo y que nos recuerda la importancia de valorar a las personas que nos rodean. En el caso de Neslihan, este miedo, lejos de debilitarla, la fortalece. La impulsa a cuidar su relación, a luchar por su amor, a disfrutar cada momento junto a Burak y a demostrar su amor cada día. ***, la cercanía de las estrellas, un mensaje de esperanza y de amor verdadero ***. El hecho de que Neslihan haya compartido este miedo con el público, nos permite conectar con ella a un nivel más personal. Nos muestra que las celebridades también son personas con emociones, con vulnerabilidades y con miedos. Nos hace sentir que a pesar de la distancia, somos un poco más cercanos a ellos, que comparten nuestras mismas inquietudes y que, como nosotros, luchan por construir una vida feliz. Además, la historia de Neslihan y Burak nos da esperanza. Nos muestra que el amor verdadero existe, que es posible construir una relación sólida y duradera, y que a pesar de los desafíos, el amor puede vencer cualquier obstáculo. Su historia es un ejemplo de compromiso, de comunicación, de apoyo mutuo, de respeto y de admiración. Su historia es un faro de esperanza para todos aquellos que creen en el amor y que luchan por construir relaciones sólidas y duraderas. Nos inspira a no rendirnos ante las adversidades, a valorar a las personas que amamos y a luchar por la felicidad. Porque al final el amor es lo más importante, es el motor que impulsa nuestras vidas y que nos permite superar cualquier obstáculo. ***, en resumen, reflexiones finales y un mensaje para ustedes ***. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, un viaje al corazón de una de las parejas más queridas de la farándula turca. Resumiendo un poco, hemos descubierto el mayor miedo de Neslihan Atagul en su relación con Burak Özçivit, el miedo a perderlo. Hemos hablado sobre la historia de amor de esta pareja, sobre cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo se casaron y cómo han construido una relación sólida y duradera. Hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación, el apoyo mutuo, el respeto y el cuidado en cualquier relación, y sobre cómo afrontar nuestros propios miedos e inseguridades. Y sobre todo hemos visto que incluso las estrellas tienen miedos y vulnerabilidades. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya parecido interesante. Me encanta compartir estas historias con ustedes y discutir sobre temas relacionados con el mundo del espectáculo, sobre el amor, sobre la vida y sobre las emociones que nos unen. Si les gustó, por favor, déjenme saber en los comentarios qué les pareció. ¿Ustedes también sienten este miedo a veces? ¿Cómo afrontan sus propios miedos en sus relaciones? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. Recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque siempre hay más chismes, más secretos y más historias interesantes que contar. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Y recuerden, cuiden a sus seres queridos y valoren el amor.